Y bueno, pasamos al siguiente problema, que es este triángulo rectángulo, y me pide que obtenga el seno del ángulo A. Primero que nada vamos a ubicar el ángulo A. El ángulo A se encuentra aquí. Ahora, tenemos que recordar para esto las funciones trigonométricas. ¿Qué funciones trigonométricas? Pues específicamente la del seno. Vamos a recordarla. Decimos que el seno de teta es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. O el seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, una vez que nosotros encontramos o localizamos el ángulo de interés, en este caso es el A, vamos a ver cuáles son sus catetos opuestos y cuáles son sus hipotenusas. Ahora, para recordar solamente por definición, hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo que se encuentra proyectado contra el ángulo recto de 90 grados. Es decir, esta es la hipotenusa. Ahora, ya sabemos cuál es la hipotenusa y es esto. Ahora necesitamos saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. El cateto opuesto es aquel que se proyecta contra el ángulo de interés. Es decir, este es mi cateto opuesto. Mi cateto adyacente es el que va en la misma línea de acción que mi ángulo, es decir, este que está aquí. Por lo tanto, la respuesta de este problema sería la siguiente. El seno del ángulo A, porque ahora ya no es teta, ahora ya es un ángulo A, que es el de mi interés, es el cateto opuesto entre la hipotenusa, donde el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. Por lo tanto, el seno de A es igual a 3 quintos. Ahora, solamente vamos a ver una cosa muy rápido. En el caso de que a mí me hayan pedido el seno del ángulo B, el cateto opuesto ahora sería 4 y la hipotenusa pues no va a cambiar, porque la hipotenusa, recuerden, siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa nunca cambia, siempre es la misma. Por lo tanto, la respuesta sería solamente 3 quintos. Y bueno, ahora vamos al siguiente tema, que es transformación de una función. Bueno, es el problema número 54 y el tema es transformación de una función, donde me dice que identifica la función que se desplaza pi unidades a la derecha. Para eso necesitamos saber las transformaciones de una función y cómo efectúan dentro de ellas. Para ello necesitamos saber la primera transformación, o bueno, las confusiones de las transformaciones que hay. Cuando tenemos una función y se le quita tantas unidades, donde c es la constante y las unidades, esta función va a tener una transformación de c unidades o un desplazamiento de c unidades hacia abajo. Ahora, muy diferente a decir que yo tengo una función de x, pero a eso yo le voy a restar c unidades. Esto me va a dar una transformación hacia abajo. Esto me va a dar una transformación hacia la derecha. Es muy diferente tenerlo y saberlo. Porque un ejemplo de esto es lo siguiente. Si yo tengo una función de una parábola cuadrática cualquiera y a eso le quito tantas unidades, en este caso voy a decir que son 2 unidades, bueno, voy a ponerle una, voy a ponerle una unidad, la gráfica de la función, la parábola se va a mover una unidad hacia abajo, muy diferente a decir que yo tengo una misma parábola, le quito una unidad, pero menos 1 o la unidad está afectando a toda la función. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que aquí primero evalúo y después le quito la unidad, y aquí evalúo, quito y al final hago las operaciones correspondientes. En este caso, esto me dice que yo voy a mover mi parábola una unidad hacia abajo. Esto me dice que voy a mover mi parábola una unidad hacia la derecha. Así que tenemos que graficar. Vamos a graficarlas para que veamos que sí es cierto, ¿no? Primero tenemos que tabular x y f de x, donde en x vamos a dar un valor de intervalo que nosotros queramos. Mientras más grande sea el intervalo, pues mayor va a ser su gráfica y más visible. Pero va a ser un intervalo que nosotros queramos de menos 1 a 1, o de menos 2 a 2, de menos 3 a 3, o menos 4 a 4. Entonces en este caso yo voy a darle de menos 2 a 2.
menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahora, lo que yo voy a hacer es, todos estos valores que yo di en X, los voy a sustituir en mi función original. Primero voy a hacer esta función y yo voy a sustituir todos los lugares donde yo vea una X, yo le voy a poner estos valores. Es decir, f de menos 2 va a ser igual a menos 2 al cuadrado menos 1. El otro es menos f de menos 1, esto es igual a menos 1 al cuadrado menos 1. F de 0, esto es igual a 0 al cuadrado menos 1. F de 1, esto es igual a 1 cuadrado menos 1. F de 2, esto es igual a 2 al cuadrado menos 1. Ahora, menos 2 al cuadrado. Menos por menos es más, 2 por 2 es 4. 4 menos 1, 4 menos 1 es 3. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos por menos es más, 1 por 1 es 1. Menos 1, esto es igual a 0. 0 al cuadrado es 0. Menos 1 me da menos 1 solamente. 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, menos 1 es 0. 2 al cuadrado, 2 por 2 son 4, menos 1 son 3. Ahora, esos valores donde yo sustituí los puntos de X, los voy a escribir en su f de X. Es decir, f de menos 2 es 3, f de menos 1 es 0, f de 0 es menos 1, f de 1 es 0 y f de 2 es 3. Ahora, vamos a graficar esta función para que veamos cómo se ve. Desde ya les estoy diciendo que esta gráfica se va a desplazar una unidad hacia abajo. Así que vamos a comprobar nada más a ver si es cierto, ¿no? Para que vean que no estoy choreando. Hacemos nuestro planito y graficamos los puntos. Ahora, tenemos que saber y recordar que f de x también es un sinónimo de y. O y también puede ser escrito como de f de x. Por lo tanto, esto que tengo aquí en mi tabulación son los puntos con coordenadas x, y. Así que empezamos con el primer punto, que es menos 2,3. Menos 2 en x, 3 en y, que es aquí. Después, menos 1 en x, 0 en y. Menos 1 en x, 0 en y. 0 en x, menos 1 en y. 1 en x, 0 en y. 2 en x, 3 en y. Como pueden darse cuenta, esta gráfica se desplazó una unidad hacia abajo. Perfecto. Ahora, ya sabemos que cuando nosotros queremos desplazar cualquier gráfica o función hacia abajo, tenemos que evaluar y después quitarle las unidades. Esta forma. Ahora, esto lo va a mover hacia la derecha, donde evaluamos, quitamos y al final elevamos. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Voy a dejar la gráfica para que se vea bonito el ejemplo. Solamente voy a borrar, no es cierto, del menos 2 a 2. No lo voy a borrar porque voy a usar el mismo ejemplo del intervalo. Pero esta vez pues, el f de x va a ser diferente porque me va a dar otros valores. Entonces digo que f de x es igual a x. Primero va a ser menos 2 menos 1 y esto al cuadrado. F de menos 1. Esto va a ser menos 1 y esto al cuadrado. F de 0 es igual a 0 menos 1 y esto al cuadrado. F de 1, esto es igual a 1 menos 1 y todo esto al cuadrado. F de 2, esto es igual a 2 menos 1 y todo esto al cuadrado. Es decir, menos 2 menos 1 es menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Menos por menos es más y 3 al cuadrado es 9. Ahora, menos 1 es menos 2 al cuadrado. Esto es igual a menos por menos es más. 2 por 2 son 4. 0 menos 1 me da menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 1 menos 1 es 0. 0 al cuadrado es 0. 2 menos 1 es 1 positivo. 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, mis valores van a quedar como 9, 4, 1, 0 y 1. Entonces vamos a empezar a graficar los puntos. Primero, menos 2,9. Menos 2,9. El menos 2 está aquí. El 9 está hasta acá. Entonces sería menos 2,9 que está aquí. Menos 1,4. Menos 1 y 4 en y.
0,1, 0 en X, 1 en Y. 1,0, 1 en X, 0 en Y. 2,1, 2 en X, 1 en Y. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. Yo graficando me va a quedar así. Y si diera más valores el intervalo, me quedaría pues hasta por acá, ¿verdad? Ya vimos que aquí vamos a desplazar la gráfica o la función tantas unidades como le quite de constantes. Es decir, aquí desplacé una unidad a la derecha. Aquí una unidad hacia abajo. Por lo tanto, para encontrar la respuesta solamente tenemos que encontrar esta forma que está aquí. No donde tengo la función y a la función le quito unidades, sino que a la función le quito unidades y después elevo al cuadrado. Ahora, las respuestas tienen algo así como f de x igual a el seno de algo, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar esta forma, la que tenga una x menos c, el seno de x menos c, que es muy diferente si nosotros tenemos el f de x es igual al seno de x menos c. Ya vimos que esto lo desplaza hacia abajo, esto lo desplaza hacia la derecha. Entonces tenemos que encontrar esta forma. Pero, ojo aquí, no me dice que es una constante cualquiera. Ahora me dice que se va a desplazar pi unidades hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que encontrar esta respuesta. El seno de x menos pi. Y este sería el resultado de esa pregunta.